Bien, usted. Bien, bien. Así que bueno que ver aquí, por lo menos veo los nombres y ya pusieron fotos, ya, pero pongan sus fotos ahí para yo recordar sus caras, los chiquillos. La mayoría yo le he hecho clases presencialmente, algunos no, pero sí, a la mayoría para ver recordar sus caras. ¿Se escucha bien, cierto? ¿Alguien que conteste? ¿Sí? Sí, se escucha bien. Ya, gracias, Elías. Ya, chiquillos, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Hoy día vamos a hacer una retroalimentación de una prueba. ¿Se acuerdan que yo les expliqué a ustedes que yo les iba a dejar, digamos, asignar en WebClass una prueba formativa? Y yo les expliqué, de hecho hasta les mandé un correo, en donde les señalaba que esa prueba formativa no llevaba notas, sino que más bien para que ustedes vean el tipo de pregunta que dar, vean también los aprendizajes, recordar los aprendizajes que están en la prueba. Y para mí también es una información necesaria porque así yo puedo ir viendo las fallas que tienen, si hay un problema a lo mejor de vocabulario, yo me doy cuenta de esa situación cuando van preguntando, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a trabajar? Vamos a ver, yo les voy a compartir enseguida la prueba que les asigné, que fue la prueba formativa, y vamos a ir viendo y ustedes van a ir participando, ojalá todos, ojalá se desmuteen, ¿ya? Para, digamos, ir participando y viendo ahí cuáles serían las respuestas a esas preguntas. Déjeme compartir pantalla. Ahí sí. ¿Se ve, cierto? ¿Se ve la imagen, Sí. chiquillos? Ya, gracias. Ya, aquí tenemos entonces, está obviamente sin respuestas correctas, pero tenemos preguntitas que se aplicaron acá. Y, por ejemplo, aquí dice, y quiero la participación, ojalá a través del micrófono se desmutean, chiquillos, para que podamos ir haciendo esto. Dice, la primera pregunta, acuérdense que el tema aquí son los derechos humanos. Dice, uno, derecho a no ser molestado por opiniones, a investigar, a recibir y difundir información sin fronteras o por cualquier medio de expresión. El texto anterior corresponde a a la no discriminación, B, derecho a la libertad de expresión, C, derecho a la libertad de culto, D, ninguna de las anteriores. O sea, ahí aparece un encabezado y está la alternativa de a qué se refiere esa información que yo les doy. Dentro de los derechos humanos, ¿a qué derecho se refiere este texto? A no ser Libertad de molestado. expresión. Exactamente, a la libertad de expresión, ¿ya? ¿Cómo se puede manifestar la libertad de expresión? ¿A través de qué forma? ¿Quién me puede señalar la libertad de expresión? ¿Cómo yo la puedo manifestar? ¿Cómo la puedo practicar? ¿A través de qué forma puedo manifestar mis ideas, mis opiniones? ¿Cómo puede ser eso? ¿O no hay medios? ¿Cómo podría uno manifestar sus ideas? ¿A través de qué medios? ¿O las opiniones? Actualmente hay una variedad que un tiempo atrás no existían. Las redes sociales. Exactamente, las redes sociales, ¿ya? Aparte de los medios tradicionales de, digamos, de comunicación, están las redes sociales que permiten, digamos, la opinión, permiten recibir, difundir información y también todo tiene un límite, sí, ¿ya? Pero aquí la libertad de expresión es, digamos, en países como Chile se manifiesta a través de los medios tradicionales. Uno puede emitir una opinión a través de un medio de comunicación tradicional. Antes existían y todavía existen las cartas al director, ¿ya? Esas que se mandan a los directores de los diarios, por ejemplo, y la gente opinaba harto ahí. Ahora un poco menos, pero igual hay gente que utiliza esos medios, ¿ya? Las redes sociales que son masivas. Entonces, eso permite la libertad de expresión, pero como dijimos, siempre con un límite.
¿ya? Siempre con un límite, como lo vamos a ver más adelante, en una de las preguntas que viene. Por lo tanto, ahora eso es una forma en que la gente tiene ampliamente este derecho en países como Chile, pero nosotros tenemos que tener presente que hay otros países en donde esto no existe o está severamente controlado o censurado derechamente. ¿Se recuerdan algún país en donde no exista la libertad de expresión? Pueden ser países de América, que está más cerca, o pueden ser países de otros Corea, continentes. ¿Cuál Corea? Porque hay dos Coreas, entonces. Corea del Sur, Mm, mm. del Norte. De la del norte, por descarte. Acuérdense que hay dos Coreas y son bien distintas. La del norte es la que, en este caso, no permite, no hay libertad de expresión. De hecho, no hay redes sociales, nada de eso, y no se permite opinar sobre todo, no se permite opinar sobre el gobierno, sobre los líderes, sobre las personas que han sido gobernantes, etcétera. ¿Ya? Por lo tanto, la realidad en el mundo es bien diversa. Hay países donde sí se respetan los derechos, hay otros en que medianamente se respetan, porque hay censura en ciertas cosas, y otros países en que derechamente, por ejemplo, la Corea del Norte, no hay, digamos, esta manifestación. Hay países que aparentemente son más abiertos, como China, por ejemplo, pero China ejerce un férreo control sobre la información. Ellos tienen redes sociales propias que son controladas por el Estado. Acuérdense que ahí hay un solo partido político. Por lo tanto, uno ve a China como un país muy desarrollado, muy abierto económicamente, pero su realidad política o los derechos de las personas no son plenamente respetados. Entonces es aquí el derecho a la libertad de expresión que no existe, digamos, en todas partes de la misma manera. Después viene la pregunta siguiente, dice, en los siglos XVII y XVIII se destacan hitos acerca de los derechos humanos, como la Declaración de Derechos y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano. Esto ocurrió en países como A, Estados Unidos y Francia, B, Inglaterra y Francia, C, Inglaterra y Estados Unidos, D, España y Francia. ¿Cuál será aquí? ¿En cuáles otros países se habrán hecho estos documentos sobre derechos? Inglaterra y Francia. Ya, exactamente, muy bien. Aquí la idea, acuérdense que hay un documento que es considerado el más importante, que se hizo después de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de Derechos Humanos, que se hizo una vez que termina la Segunda Guerra, se redactó y se hizo en el año 1948, o sea, 3 años después que termina la guerra. Pero uno dice, bueno, este es el único documento que hay. No, existieron, y de hecho en otros siglos, siglo XVII, siglo XVIII, existieron documentos relativos a los derechos de las personas. ¿Ya? Y uno fue, como dijimos ahí, en Inglaterra y otro en Francia, siendo la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano la que se hizo en el momento en que se desarrolló la Revolución Francesa. ¿Ya? Recuerden que la Revolución Francesa cambia toda lo que es la visión de las organizaciones políticas de los países. ¿Ya? Recuerden que en Francia había una monarquía absoluta, en que el poder estaba todo en manos de un monarca. Y hubo personas que plantearon que eso no podía ser, que el poder no tenía que estar concentrado en una sola persona, sino que tenía que estar dividido. Y eso se mantiene hasta hoy. Por lo tanto, cosas que han pasado en otra época, algunas siguen vigentes todavía, ¿no? Y son parte de lo que serían nuestros sistemas actuales. Después dice, no son renunciables ni vendibles. Se restringen de acuerdo a situaciones específicas que estipula la ley. Bajo ningún aspecto se deben suprimir. La información anterior corresponde a la característica llamada inalienables, imprescriptibles, universales, indivisibles. Estas son características de los derechos humanos. ¿A cuál se refiere esto? Que no son renunciables ni vendibles y se restringen de acuerdo a situaciones que estipula la ley, no se deben suprimir bajo ningún aspecto. ¿Cuál de todas estas será? Inalienables, imprescriptibles, universales, indivisibles. Inalienables.
inalienables, ¿ya? Esa palabra que nos cuesta decir un poco, pero si la dicen más lento, resulta inalienables, ¿ya? Eso significa que los derechos humanos, uno no puede renunciar, son derechos de uno y no son renunciables. Yo no puedo decir, no, yo renuncio y se los traspaso a otra persona, se los vendo a otra persona, no. Y lo que comentamos en la clase, solamente se pueden restringir en algunos momentos que estipula la ley, pero no se pueden suprimir, porque si no se estarían violando, en este caso, los derechos humanos, se estarían violentando y no se estarían respetando por parte, en este caso, de el Estado o de que se tome alguien que tome, o el gobierno que tome alguna medida que restrinja definitivamente algún derecho, ¿ya? Cuando las personas no pueden moverse de su país, no pueden viajar, por ejemplo, está prohibido viajar, ahí se está restringiendo uno de los derechos. Ahora, ahí explicábamos nosotros que, por ejemplo, en este momento nosotros estamos en una situación que se llama de excepción constitucional, ¿cierto? Porque estamos bajo un toque de queda. Y cuando hay toque de queda se nos restringen derechos, ¿cierto? Y hay uno que es principal, ¿ya? Que no podemos circular digamos, por la vía pública en un horario que, digamos, está prohibido en ese momento, ¿no? Que no se puede. Por lo tanto, la respuesta ahí sería que son inalienables. ¿Qué significa imprescriptibles? Que los derechos humanos son imprescriptibles. También cuesta decir eso. ¿Qué será? ¿Qué será? Imprescriptibles. A pesar con el paso del tiempo no pierden como una validez ante la ley. Ya, exactamente, ¿cierto? No prescriben, que no pierden validez, que no tienen, como uno podría decir, como respecto de un producto, no tienen fecha de término, ¿ya? No tienen una fecha de caducidad. Entonces, no prescriben, siguen presentes, aunque se haya cometido una falta en un momento dado. Y hay delitos que sí prescriben, pasado, por ejemplo, 10 años, ya prescribieron. Pero en el caso de los derechos, si son violentados los derechos humanos, estas faltas no prescriben. Siguen ahí presentes, siguen vigentes. Y por lo tanto pueden ser castigadas las personas que se sancionen por estas faltas a los derechos humanos. La palabra que son universales. Eso no creo que sea tan difícil de entender, ¿cierto? ¿Qué significará que sean universales? Que todas las personas lo tienen. Que son, gracias, que son iguales para todos. Y que son indivisibles, la palabra también lo está diciendo, que no se dividen. Y que se plantea que no hay un derecho más importante que otro, ya que son todos igualmente importantes. Entonces ahí tenemos características. Ya, aquí esto está relacionado con lo que habíamos, la pregunta que habíamos comenzado. Dice, según la ley, puede limitarse el derecho a la libertad de expresión en caso de acto de discriminación, incitación al odio, atentar contra la dignidad de las personas. Y aquí está la alternativa, solo uno, solo tres, solo dos, uno, dos y tres. Esto es acá en Chile. Según la ley puede limitarse el derecho a la libertad de expresión en caso de, o sea, un límite a la libertad de expresión. Porque uno no puede usar los medios o las redes sociales para expresar lo que a uno se le ocurra, largar cosas, ofender, pasar a llevar la dignidad de alguna persona o de un grupo de personas. No, eso no puede ser. Por lo tanto, se habla de una limitación. Porque uno parte de la base que todos vamos a respetar eso, pero siempre hay alguien que pasa a llevar ese límite y por lo tanto se establece por ley esa limitación. Acto de discriminación, incitación al odio, atentar contra la dignidad de las personas. ¿Cuál será aquí la respuesta correcta? ¿Solo la 1, solo la 2, la 3 o 1, 2 y 3? Según la ley. 1, ¿Cómo 2 se y dice? 3. Exactamente. 1, 2 y 3. ¿Ya? Acto de discriminación, nosotros ya sabemos cuando ocurre eso y con comentarios discriminatorios, ¿ya? Que faltan, digamos, a las personas. Incitación al odio. ¿Ya? Hay de repente personas que son acusadas de incitación al odio.
y sus redes sociales son, bueno, los sancionan por un tiempo y después ya algunos definitivamente se las cierran. Acuérdense, un personaje destacado a nivel mundial que el Twitter, ahí para él ya se lo cerraron definitivamente, por más que reclamó. ¿Qué es lo que es incitar al odio? ¿Qué es una declaración de odio? Porque eso se, de hecho, a veces en las noticias aparecen situaciones que dice abusado por incitación al odio. ¿Pero qué es incitar al odio? A través de una declaración, a través digamos, una opinión, uno puede muchas veces decir, ya está incitando al odio. ¿Pero qué es eso de incitar al odio? ¿Cómo podemos definirlo nosotros en términos simples? Una persona que incite al odio, ¿qué estaría haciendo? ¿Qué llamado está haciendo al resto? ¿O qué opinión está dando respecto de algo? ¿Cómo podemos ahí señalarlo? Traten de hablarme por el micrófono, chiquillos, para escucharlos también. ¿Qué será la incitación al odio? Dejémoslo ahí. Dice, atentar contra la dignidad de las personas. Lo mismo. ¿Cómo puedo yo, a través de una declaración, de una opinión, atentar contra la dignidad de una persona? O de las personas en general, puede ser también, del grupo. ¿Cómo podrá ser esto así? ¿Cómo uno se manifiesta esto? Porque esto está en el papel, pero ¿cómo a alguien se le puede acusar, por ejemplo, de atentar contra la dignidad de una persona o de un grupo de personas? ¿Cómo podemos dar ejemplos? Piensen ustedes en los mensajes volvemos a través de las redes sociales sobre todo, ¿ya? Cuando, por ejemplo, alguien llama a hacer un acto de violencia, a atacar a alguien, de hecho, a funar a alguien, ¿ya? Porque en una clase presencial me dijeron, ¿cuál sería una sanción contra alguien? Lo funan, ¿ya? Pero las funas también implican que ataca a una persona. Uno a lo mejor puede decir, no estoy de acuerdo con ese ataque porque opinó tal cosa, violentó, digamos, la dignidad de otra persona, pero la funa también es un atentado, digamos, contra una persona, porque las funas no son suaves, digamos. Ahí muchas personas se dedican a ningunear, a basurear, por decirlo bien elegantemente, a alguien, ¿ya? Entonces, y llamar a la violencia, ¿ya? Llamar a atentar o atacar a alguien a través de las redes sociales, ¿ya? O atacarlo en su casa, poner una dirección, divulgar un número telefónico, ¿ya? ¿Se fijan? Entonces, eso es atentar contra la dignidad de las personas y incitar al odio, a llamar, a discriminar a alguien, ¿ya? Ataquemos, vamos, contra todos los extranjeros, por decir algo. Eso es incitar al odio, ¿ya? Y esos son elementos que, en este caso, limitan lo que es la libertad de expresión. O sea, uno no puede usar su libertad de expresión para llamar a incitar al odio, para llamar a la violencia, para hacer, digamos, declaraciones discriminatorias, etcétera, ¿ya? Por eso tiene un límite. Uno puede decir, no, uno debiera poder, claro, pero uno tendría que ponerse también, en este caso, una especie de autocensura. ¿Para qué? Para respetar al otro. Pero muchas personas no lo hacen, porque muchas veces se cuida de lo que dice y también de lo que hace, pero muchas veces eso no ocurre, ¿ya? Entonces, por eso hay límites. Y eso establecidos por la ley, ¿ya? Y las redes sociales, como les digo, y las que más se prestan para esto, tienen también su propia reglamentación, por decirlo de alguna manera, o los protocolos a seguir cuando algo ocurre de ese tipo. Aquí pasamos a otro punto que también tiene que ver con los derechos humanos y dice, la desigualdad entre hombres y mujeres puede existir en temas como 1. Puestos de liderazgo. 2. Remuneración. 3. Participación política. Primero, partamos de la base, ¿existe desigualdad entre hombres y mujeres? O lo que diríamos la desigualdad de género, o la brecha de género también, que es la diferencia, una brecha es un espacio, la diferencia que hay entre hombres y mujeres. Partamos por eso, ¿existe esta desigualdad?
entre hombres y mujeres? Sí, Sí. Se da en estos puntos que yo puse acá, puestos de liderazgo, es decir, sí, por ejemplo, en los que tres. ya, en las tres, exactamente. Los puestos de liderazgo significa puestos, por ejemplo, de que haya muchas mujeres que sean gerentes, por ejemplo, de alguna empresa, o que estén presentes en los directorios de una empresa, ¿ya? Puestos de liderazgo político también, son menos las mujeres. La remuneración, acuérdense, remuneración significa salario, sueldo, ¿ya? Eh, Se da muchas veces que por el mismo trabajo un hombre gana mayor remuneración que una mujer, ¿ya? Entonces ahí hay una desigualdad. Y en la participación política. Aquí es desde el punto de vista de los cargos, porque en cuanto a la participación electoral, digamos, cuando van a votar, las mujeres participan bastante, ¿ya? Pero cuando los cargos se eligen, si son mujeres o no, hay menos mujeres, ¿ya? Piensen, ¿cuántas diputadas hay? ¿Cuántas senadoras? ¿Cuántas ministras de Estado? ¿Ya? Eh, ¿Cuántas, en este caso, gobernadoras, que se escogieron gobernadoras, ya desaparecieron los intendentes, son gobernadoras? Eh, ¿Cuántas, por ejemplo, alcaldesas, concejalas, mujeres? A eso se refiere en esta desigualdad, en que hay mucho menos participación femenina en cuanto a a esta participación política del liderazgo político que en este caso con respecto a los hombres. Ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? La idea es que esto sea, digamos, se equipare y acuérdense que hay una ley que se llama la ley de paridad política. ¿Y a qué se refiere? Se aplicó por primera vez cuando se escogieron a los constituyentes, a la gente que tiene que redactar la constitución. Y se aplicó esta paridad. Para tantos, por ejemplo, si eran 5 cargos, ya, 2 hombres, 2 mujeres, y el quinto cargo quedaba con el que hombre o mujer que tuviera mayor cantidad de votos. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para hacer esta paridad, que sean hombres y mujeres en la misma cantidad. Y también hay otra ley que se aplica en que se le exige, por ejemplo, a los partidos políticos, cuando inscriban candidatos, que por lo menos el 40% sean mujeres. ¿Ya? Entonces, ¿para qué? Para, digamos, fomentar la participación femenina, para facilitar también esta participación femenina. Ahora, ¿por qué la mujer participa menos o por qué características de nuestra sociedad hace que la mujer tenga a lo mejor menos tiempo o quizás, no sé si menos interés, pero a lo mejor menos tiempo para dedicarse a la actividad política, por ejemplo? Socialmente, ¿qué roles cumple la mujer? Si una mujer trabaja fuera del hogar, ¿qué pasa en la casa? ¿Quién se hace cargo de la casa? Muchas veces la mujer, ¿cierto? Entonces uno habla de doble jornada. Entonces ahí esa es una dificultad que existe en este momento y quién se hace cargo de los hijos, quién se hace cargo muchas veces de alguna persona enferma en la casa. Entonces, socialmente, una característica de nuestra sociedad que a la mujer se le otorga, digamos, ciertos roles, ciertas funciones que le impiden participar en otras actividades, porque al margen de trabajar, digamos, fuera de la casa, eh, también se tiene que hacer cargo muchas veces de lo que ocurre al interior del hogar. Entonces, ahí se complica una tercera actividad más que, por ejemplo, si es la actividad política, requiere de harto tiempo, harta, para salir a hacer campaña y todo ese tipo de cosas que requieren tiempo y hay que trabajar y hay que ver el hogar también. Entonces, ahí hay hartos problemas que van surgiendo en cuanto a la participación femenina. Por eso muchas veces se da menos, ¿ya? Entonces ahí hay situaciones que ocurren en nuestra realidad, en otros países a lo mejor no suceden, ¿ya? Y en otros es peor porque participan menos las mujeres. Piensen nomás en este país que está actualmente en las noticias, que es Afganistán, y la situación de las mujeres en Afganistán. Si es que han visto alguna noticia, si es que han leído algo,
ahí es muy distinta la realidad de las mujeres. ¿Ya? Veamos, a propósito. Dice, entre los grupos más vulnerables a sufrir problemas de discriminación se encuentran A, mujeres, B, extranjeros, C, comunidad LGBTI, me faltó el más ahí, y todas las anteriores. Grupos más vulnerables a sufrir problemas de discriminación, o sea, que no se respeten sus derechos, en este caso. Mujeres, extranjeros, comunidad LGBTI. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Habrá algún grupo Todas que... las anteriores. Ya, exactamente, todas las anteriores, ¿cierto? Recién hablamos de las mujeres y hay países en que, como les decía, es peor la situación. Nosotros, aquí en el país occidental en general, se respetan los derechos de las mujeres con algunas excepciones en que la mujer es considerada prácticamente no sé, una propiedad, ¿ya? Y de ahí surge todo lo que es la violencia intrafamiliar. eh, entonces, hay situaciones en países occidentales que esto sí ocurre, ¿ya? Que se violenta mucho a la mujer. Y como decíamos, en países ya del hemisferio oriental, en que se aplican una ley, en este caso los países musulmanes, pero no son todos, que se aplica lo que se llama la ley islámica, que a la mujer, según este tipo, la sharia que ellos le llaman, la mujer pasa a ser una persona que no tiene derecho a estudiar, no tiene que trabajar, solamente está, digamos, para engendrar hijos y para atender al marido, porque no pueden seguir, no estudian, no pueden seguir estudiando, no puede salir sola a la calle, tienen que salir tapadas completamente, etcétera. Si nosotros comparamos esos países con nosotros, obviamente las mujeres aquí tenemos mucho más derechos y se nos respetan mucho más derechos que allá, ¿ya? Entonces, depende de cada país, pero las mujeres en general, por temas de los femicidios, que están en todos lados, son un grupo bastante más vulnerable. Los extranjeros, ¿ya? Ahí la población migrante también, para sufrir discriminación. La comunidad LGBTI, acuérdense lo que es esta comunidad, que tienen distinta opción sexual, ¿ya? Y que en algunos países ya se están haciendo algunos reconocimientos, por ejemplo, en Argentina, en que ya se reconoce, por ejemplo, lo que es la identidad no binaria. Si ustedes se fijan, cuando uno ve el carnet de identidad, dice F o M, ¿cierto? Femenino, masculino. En el caso de Argentina se aprobó el hecho de que, por ejemplo, apareciera en vez de una F o una M, una persona que se declara no binaria que no se identifica ni con lo masculino o lo femenino, y en vez de aparecer la F o la M aparece una X, ¿ya? Eso en Argentina. Algunos se opusieron porque, como ponen una X, pero es un avance en ese sentido, el reconocimiento. En otros lados se plantea que no debiera aparecer el género de uno, o sea, femenino, masculino, en un documento. Bueno, hay distintas opiniones, ¿ya? Pero a lo que voy yo es que se están haciendo estos reconocimientos. Y en el caso de Chile, cuando una persona va a cambiar, por ejemplo, de sexo, sufre un periodo de transformación, eso va por etapas, ¿ya? Primero se pasa por la etapa en que es reconocido socialmente, ¿ya? Con el cambio de nombre y todo eso. Y después, una vez que pasa eso, con toda la parte psicológica, todo lo que incumbe a ese tema, después viene el cambio registral, es decir, el cambio en el registro civil, ¿ya? O sea, se pasa por etapas. Es un avance, ¿por qué? Porque antes no existía ninguna opción, ninguna. ¿Ya? Las personas que se quieren, por ejemplo, son las llamadas trans. No había ninguna opción de ser reconocidos con su nombre, eh, con un cambio de nombre, porque muchas veces hacían toda la transformación, pero en el registro civil aparecían con su identidad anterior. ¿Ya? Por ejemplo, se había transformado en un hombre, pero aparecía con su identidad de mujer, con nombre de mujer, etc. Entonces, antes era así porque no había ni una opción, pero ahora sí se abrió a disminuir, digamos, en cierta manera esta discriminación, ¿ya? Entonces, ahí hay
cambios. En unos años han habido hartos cambios en ese sentido. La pregunta siguiente dice, tribunal, ojo, tribunal especializado en enjuiciar delitos como el genocidio, la esclavitud, torturas, crímenes de guerra, etcétera, cometidos en cualquier parte del mundo. La información se refiere a Alto Comisionado de la ONU, B, Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Consejo de Derechos Humanos de la ONU y Corte Penal Internacional. ¿Ya? Es un tribunal que juzga. Acuérdense lo que era genocidio, una matanza indiscriminada, permanente, respecto de un grupo. La esclavitud, que todavía existe, en distintas formas, pero existe en ciertos lugares. Los crímenes de guerra, que ya sabemos, torturas. Hay un tribunal especializado en enjuiciar estos delitos. ¿Cuál será acá? La Corte Penal Internacional. Exactamente, la Corte Penal Internacional. Recuerden que cuando hablamos de tribunal, la palabra corte significa eso, es un tribunal, ¿ya? Cuando decimos, por ejemplo, la Corte Suprema en Chile, es el tribunal más importante en el caso de la justicia en Chile. Esa es la respuesta. Las demás son organismos que tienen que ver con los derechos humanos, pero no son tribunales, no juzgan, ¿ya? No enjuician. Y ahí dimos ejemplo entonces de los tipos de delitos que enjuician estos tribunales. Y muchas veces han llamado, por ejemplo, han detenido o han acusado a algunos dictadores de algunos países y los han enjuiciado en esta Corte Penal Internacional. Sobre todo, en este caso, yo me acuerdo haber visto a un gobernante que era de lo que antes bueno, era Rumania, ¿ya? Un país del este de Europa. Lo capturaron y se le acusó de delitos de genocidio, por ejemplo, y fue enjuiciado, ¿ya? Fue enjuiciado por estos delitos. Otros no han sido enjuiciados, otros personeros, digamos. También a veces no son personas, son grupos, ¿ya? Y liderados por alguien. Eso entonces hay tribunales y hay organismos especializados a nivel mundial, a nivel de América y a nivel de Chile. A propósito de eso, en la siguiente pregunta dice, creado en el año 2010, es la principal institución preocupada del resguardo y promoción de los derechos humanos en Chile. La información se refiere a Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Instituto Nacional de Derechos Humanos, Amnistía Internacional, Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. ¿Cuál sería la respuesta correcta? Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ya. Sería Instituto Nacional de Derechos Humanos. Ya. Fíjense, dice Instituto Nacional de Derechos Humanos. Nacional significa que es propio de acá de Chile, ¿cierto? Ahora, ¿por qué ahí escuché la A? ¿Por qué la A no? Porque dice Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Ya? No es un organismo, digamos, creado en Chile. Existe la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero existen, digamos, a nivel, como dice la palabra, interamericano, a nivel de toda América. ¿Ya? Ellos no ven solamente lo que pasa en Chile, sino que ven lo que pasa en los países de América que firmaron, digamos, un tratado para aceptar ese análisis de los derechos humanos. Amnistía Internacional tampoco corresponde porque es un organismo, una ONG a nivel internacional, ¿ya? Y el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, como dice, es también a nivel internacional. Y yo pregunté por un organismo que es el principal que se preocupa de los derechos humanos en Chile, ¿ya? Aparte de, porque este es un organismo que utiliza recursos públicos, es autónomo, pero se financia con recursos del Estado. El año pasado cumplió 10 años de existencia. Antes no existían estos organismos que velaban por los derechos humanos. ¿Qué es lo que existían? Existían organismos que ahora podríamos decir que eran ONGs. ¿Por qué? Porque eran organismos que no eran gubernamentales, no dependían de los gobiernos, sino que eran organismos
digamos, privados, por decirlo de alguna manera, ligados a otras instituciones. En Chile, por ejemplo, existió lo que se llamó la Vicaría de la Solidaridad, ¿ya? Que fue un organismo que surge dentro de la Iglesia Católica y cuya preocupación era, durante una época que nosotros vivimos en Chile, eh, su preocupación por la gente que estaba detenida, detenidos desaparecidos, ¿ya? Durante lo que fue el gobierno de la dictadura militar en Chile, ¿ya? En que el Estado, a través de organismos del Estado, acuérdense cuando vimos, con algunos de ustedes, yo lo vi en segundo medio, vimos que existían organismos que el Estado financió y que atentó contra personas que tenían otra ideología contrarias al gobierno que está en ese momento. Acuérdense la CNI, la DINA, cuando vimos varios de estos organismos, los centros de detención que hubo en Chile, ¿ya? En distintas partes, los centros de tortura también también existieron, por lo tanto, ahí no, ¿quién se preocupaba de eso? Ahí primero surgió un comité pro paz, que era de varias iglesias, y después la Vicaría de la Solidaridad. Y recién en el 2010 se vino a crear lo que fue el Instituto Nacional de Derechos Humanos. Eso en cuanto a Chile, ¿ya? Eso, chiquillos, respecto de la prueba. Aquí, en cuanto a las dificultades, la pregunta que mayor dificultad les costó fue la número 2, ¿ya? Esa le fue como la más difícil, digamos, según la información que yo, digamos, tengo acá, ¿ya? La 2 y la 3, esas fueron las más que mayor dificultad tuvieron, ¿no? Entonces ahí también, fundamentalmente, uno sabe, y yo siempre le he dicho, aquí uno tiene que leer bien la información, leer el encabezamiento, eh, leer el encabezamiento de la pregunta, las alternativas y seleccionar una. Siempre es una, ¿ya? Algunas se complican porque son parecidas, pero usted tiene que fijarse bien. Yo trato de usar las palabras precisas y nunca ser ambigua en la pregunta, porque si no, si soy ambigua en la pregunta, la respuesta también no van a saber qué contestar, ¿ya? Entonces, eso, chiquillos, y en cuanto a esta prueba formativa. La idea es que cada vez que se les asigne, yo les aviso, les mando los correos y todo el asunto, para que participen en esta, ingresen y también si tienen alguna consulta la hagan. Ahora, ¿qué es lo que nos queda? Ustedes ya tuvieron la prueba en el día del miércoles, ¿cierto? Nos queda seguir avanzando. Habíamos visto ya el tema de la justicia, cómo se organizaba la justicia, una clase, Corte Suprema, Corte de Apelaciones, tribunales de primera instancia. Después vimos el acceso a la justicia y partimos de la base que todos somos iguales ante la ley, pero hay situaciones en que no todos nos hemos sentido iguales ante la ley. Ya vimos varios casos de eso en esa clase. ¿Y qué es lo que nos queda? Nos queda ver eh, la situación o la responsabilidad penal juvenil. Es decir, ¿qué pasa con los jóvenes cuando cometen alguna falta, algún delito? ¿Ya? Me refiero a jóvenes, adolescentes menores de edad, o sea, menores de 18. ¿Cuándo o a qué edad, por ejemplo, un joven, un adolescente es responsable ante la ley? Nos queda esa clase y nos queda otra en que vamos a ver cómo funciona el sistema procesal penal. Es decir, cuando alguien es detenido por un delito, ¿qué pasa con esa persona? ¿Qué proceso sigue? Seguramente han escuchado ustedes hablar del juez de garantía, ¿ya? Han escuchado hablar a lo mejor de el juez el oral en lo penal, eh, han escuchado hablar del imputado, ¿ya? De un control de detención, por ejemplo. Entonces, ese proceso lo tenemos que ver nosotros en las otras clases y para también tener la próxima evaluación. Ya que yo se las aviso siempre con tiempo, prácticamente con una semana antes para que vayan ahí preparándose. No sé si tienen alguna duda o algún aporte. La idea es que participen. Ustedes son poquitos, tan solo aquí, ¿ya? Antes me decían, no, es que estamos con varios cursos, no nos gusta, me da vergüenza. Ahora, tan solito y
Yo le agradezco harto al Elías, ¿ya? Pero la idea también es que participen. Eh, el chat, cuando uno hace ahora en este momento, cuando uno ocupa, digamos, amplía, digamos, la presentación, es más difícil verlo, ¿ya? Por eso yo lo veo al final. Pero la idea es que se desmuteen también para escucharlos, chiquillos. Esa es la idea. No sé si tienen alguna duda, consulta, opinión. Ya estaríamos terminando. ¿No hay dudas, consultas, opiniones? Ya, chiquillos. Qué bueno que veo a Eduardo, a la Millaray, ya, Carla. Algunos no me dieron prueba, ¿eh? Los tengo ahí. Ya, chiquillos, cuídense mucho.